Yo sé que los que estuvieron en las sesiones de por la mañana, aunque era de adultos, los doctores se fueron bien en detalle de lo que es colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn's. O sea que mucho de lo que yo voy a decir aquí va a sonar un poco repetitivo, rapidito, pero voy a volver para beneficio de los que no estuvieron. ¿Verdad? Que es enfermedad inflamatoria intestinal, se divide en dos, en lo que es colitis ulcerosa y lo que es enfermedad de Crohn. ¿Está bien? La colitis ulcerosa cubre el colon, ¿verdad? Y lo que es enfermedad de Crohn cubre desde la boca hasta el recto, ¿ok? A medida de, ¿verdad?, cómo diferenciar, lo más importante y lo que deben tener conocimiento es, ¿verdad?, que cuando hablamos de colitis ulcerosa es el colon, ¿verdad? No va a incluir nada del intestino delgado, o sea que si le hablan de enfermedad en intestino delgado como ilio, estamos hablando más de lo que es enfermedad de Crohn's. La enfermedad o la inflamación va a ser un poco más superficial cuando hablamos de colitis ulcerosa versus cuando hablamos de enfermedad de Crohn's, que cubre todas las capas de la mucosa. Vamos a ver comúnmente manifestaciones extraintestinales más en Crohn's que en colitis ulcerosa, aunque también podemos ver algunas manifestaciones extraintestinales. Las úlceras prominentes las vamos a ver en Crohn's, también las podemos ver en colitis ulcerosa. Y sí, por el mismo hecho que les comenté de que coge todo el tracto gastrointestinal, enfermedades perianal, fístula, enfermedades esclerosis por fibrosis, etcétera, lo vamos a ver más en enfermedad de Crohn's que en enfermedad de colitis ulcerosa. ¿Cuán común es para esta población de pacientes pediátricos? Se estima que más de 1 millón de personas en Estados Unidos tienen enfermedad inflamatoria y 25% de los casos de enfermedad inflamatoria ocurren en la edad pediátrica. La incidencia más o menos de 7 a 10 de cada 100.000 niños puede desarrollar enfermedad inflamatoria anualmente. Aproximadamente un 80% de los niños o jóvenes tienen enfermedad inflamatoria. Y en la última década ha habido un aumento de más de 50% en esta población pediátrica. Estábamos hablando que yo creo que estas estadísticas hay que actualizarlas en los últimos hasta 5 años, porque pandemia para acá hemos visto un aumento significativo de enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría, cada vez en pacientes más jóvenes. Vuelvo a eso también porque en esta gráfica, que es un poquito viejita también, 2003, habla de que la edad donde empiezan a presentar estos pacientes es más en esa de adolescencia, ¿verdad? Adolescencia, adultez temprana. Y sí, todavía eso probablemente es más prevalente, pero cada vez estamos viendo más pacientes presentando en edades más tempranas. Prevalencia global, lo vemos más comúnmente en países desarrollados que subdesarrollados, y esa es una de las teorías también en cuanto a por qué nos da enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Es multifactorial, pueden haber muchas causas, no estamos seguras cuál es la causa, si hay una, ¿verdad? En parte hay un componente genético, hay un componente de detonantes ambientales, ¿verdad? Hay un componente de respuesta inmune, que se piensa que se prende ese sistema autoinmune y como que nunca se apaga o se queda prendido en exceso, ¿verdad? Y hay un componente del microbioma, ¿verdad? De la microbiota intestinal, ¿verdad? Todo esto junto en muchos pacientes, ¿verdad? Es la causa de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué específicamente es? Pues no podemos decirles con certeza. Esperemos que quizás de aquí a un par de años, con todos los estudios que hay, podamos decir es esto, o este gen te predispone, o este virus, etcétera, o seguimos pensando que es un componente de todo eso. ¿Cómo sé que tengo enfermedad inflamatoria intestinal? Pues número 1, historia familiar. Mamá o papá lo tienen, algún primo, tío, pues eso sí va a tener una predisposición al desarrollo, ¿verdad? Signos, síntomas, alteración de laboratorios, pacientes que presenten anemia, y ya cuando te evalúa un gastroenterólogo más especializado, ¿verdad? Pues por endoscopia y colonoscopia o por estudios de imágenes. ¿Qué síntomas pueden tener? De los más comunes, ¿verdad? Dolor abdominal, diarrea, sangrado en las evacuaciones. Pueden tener fiebres intermitentes, aquellos pacientes que estén más agudos, falta de energía, fatiga, pérdida de ganancia de peso o pérdida de peso, ¿verdad? Y lo más importante para nosotros los pediatras y lo que nos diferencia un poquito de la población adulta es el fallo en el crecimiento, ¿verdad? Por eso para nosotros como pediátricos es bien importante seguir educando sobre las enfermedades inflamatorias para poder cogerlas a tiempo, ¿verdad? Aquí pueden ver, no sé, aquí en el pointer, ¿verdad? Esto es una gráfica de peso del paciente y pueden ver cómo se estancó, ¿verdad? Y se salió de la gráfica. Y también aquí en la gráfica de crecimiento pueden ver que fue un poquito más sutil, pero también ha ido bajando. Y esto es bien importante. Muchos pacientes presentan con fallo en el crecimiento, los mandan al endocrinólogo, los ve la pediatra, pero nunca los mandan al gastro. Y son pacientes que a veces tienen 0 síntomas gastrointestinales y su primera manifestación es esta.
¿Qué pasa? Tenemos un periodo, un window para poder manejar estos pacientes y que lleguen a su potencial. Y esa es la razón por la cual pues, somos más agresivos en educar, en diagnosticar y en manejar estos pacientes para poder lograr llegar a su potencial. Ya el adulto que es grande, que ya creció, pues esa parte no es tan importante. Pero en pediatría pues queremos que lleguen a ese potencial. Y por eso hablar de esto y educar sobre esto es súper importante. Dentro de las manifestaciones extraintestinales, pues hay varias, están, ¿verdad? Problemas en los ojos como uveitis, inflamación, problemas artríticos, problemas con los huesos, con los otros órganos intestinales, colangitis, anemia, etcétera, etcétera. Son varias. Me diagnosticaron enfermedad inflamatoria y ¿qué voy a hacer ahora? Lo más importante es establecer una relación bien estrecha y directa con tu gastroenterólogo. Comunicación. Dentro de todo, pues, que te caiga bien, que se lleven bien, que te puedas comunicar, que tengan comunicación, todas esas cosas, ¿está bien? El gastro y el pediatra también deben poder comunicarse porque en muchos casos hay que mandar mucho laboratorio, necesito que me llenes el referido, necesito que le mandes tal carta, ¿verdad? Todas esas cosas. Ahora con las cubiertas especiales esa parte es un poquito más fácil, pero siempre esa relación es súper importante. Cumplir con el seguimiento y el tratamiento. Yo siempre les digo que yo no los quiero ver cada 3 meses por chaval y por hacerlos perder clase y por venir a una cita médica. Pero si cogemos las cosas a tiempo es más fácil, ¿verdad? Si yo en 3 meses te veo, aunque tú te sientas bien y la hemoglobina baja un poquito, pues yo puedo ser un poquito más agresiva en vez de esperar a que tengas diarreas con sangre o termines en el hospital o sea algo peor. O sea que ese seguimiento y ustedes tomarse los medicamentos y decir lo que sienten y si tuvieron una sangre en la diarrea, pues no lo ocultes y estés 3 meses sangrando sin decírselo a nadie, ¿verdad? Déjanos saber para nosotros poder ayudarte, ¿verdad? Y buscar grupos de apoyo, honestamente están un poquito en escasez últimamente, algunas están por ahí un poquito más apagadas, estamos esperando, ¿verdad? A ver si podemos nosotros los pediátricos empezar un grupo de apoyo también, pero está la fundación, está la Fundación de Enfermedades Inflamatorias que es el FEI también, hay diferentes grupos que también pueden ayudar. ¿Cómo manejamos y prevenir las exacerbaciones? Pues muchas veces es, aparte de los medicamentos, obviamente, pero identificar alimentos que no toleramos, si hay alguno, por ejemplo. Vas a un sitio, pues estar segura que sepas dónde están los baños, dónde está la salida, tener las tarjetas que te identifican y te pueden ayudar, los permisos especiales. Si te vas de viaje, pues ten tus medicamentos, no te vayas para Disney y no cuadres la infusión antes o después, o no te lleves tu pastilla, ¿verdad? O no hables con tu médico que me voy de viaje por 3 meses, pero no sé qué voy a hacer. Deja todo eso y lo más importante es que no faltes a tus citas de seguimiento. ¿Hasta cuándo me ve el gastro? ¿Verdad? Y eso es súper importante porque todos se creen que es hasta los 18, pero no, es hasta los 21, ¿verdad? Y desde antes de los 21 o antes de que llegue ese día que cumplan los 21, vamos a estar hablando de la transición. ¿Por qué? Porque no queremos decir, te veo y tienes 21, bye, no te veo más, búscate un gastro de adultos, ¿verdad? No. Queremos que este sea un proceso donde todos participen, queremos estar seguros que ustedes estén ready, que el paciente sepa cómo se llama su medicamento, cómo se da el medicamento, cómo se llama su gastro, ¿verdad? ¿Qué le han hecho? ¿Dónde es su enfermedad? Todas estas cosas antes del momento en que te pasemos a la parte de adultos, ¿verdad? La transición, como les dije, empieza desde antes, 12, 14 años, inclusive pacientes más maduros podemos empezar a hablar de esto desde antes. Usualmente lo que hacemos es que si estamos en un centro donde tenemos adultos y pediátricos como son las clínicas de recinto, pues yo lo que hago es que los voy presentando ya entre los 20 y los 21 con los fellows de adultos para que los vayan conociendo, a ver quién es el que los va a ir viendo una vez hagamos la transición. Y eso también ayuda a que ustedes sepan, mi gastro que me lleva viendo 10 años me va a dejar, pero ok, me está pasando con alguien que él me está recomendando, no me va a abandonar, me va a ver él y después me va a volver a ver mi gastro y va a estar en la misma clínica y todos se conocen y a veces esa parte ayuda, ¿está bien? Si no es así porque están en clínicas privadas, pues también se puede hacer esa transición a medida de privado con médicos que uno les recomiende, por ejemplo, que uno pueda llamar y decir, este es mi historial, este es el doctor, te voy a mandar tal paciente, cualquier duda me deja saber, ¿está bien? ¿Cuál es el futuro de la enfermedad inflamatoria, verdad? Sanar la mucosa intestinal, modificar la enfermedad, conocer sobre biomarcadores predictivos de la enfermedad, ¿verdad? Mucha parte de esto es genética, la microbiota, todas estas cosas que están ayudando a ver cómo podemos dirigir el tratamiento de los pacientes, eliminar agresores o tolerar agresores ambientales, tratar la enfermedad temprano y agresivamente y eventualmente pues buscar la cura. Y recuérdense que los pacientes con enfermedad inflamatoria no son adultos pequeños, ¿verdad? Ustedes son pacientes pediátricos y se manejan como tal, ¿está bien? Y no están solos, estamos aquí para ustedes. Gracias.
¿Cómo hacemos para la próxima? Ahí está. Ahí estamos. Ok. Muy bien. Vamos a hablar rapidito de tratamiento. Los objetivos, ¿verdad? Inducir remisión, un paciente está activo, está enfermo, queremos llevarlo a que estén bien. Mantener esa remisión, mantener y mejorar la calidad de vida y demostrar que ha sanado la mucosa intestinal. En los últimos años hacia acá ha habido un énfasis en esta última parte. En el pasado era como que estuvieran bien, ¿verdad? Pero ahora, hoy en día, queremos asegurarnos no solamente que se sienten bien, que los laboratorios se ven mejores, pero que esa mucosa, ¿verdad? Esa pared del intestino está sanando. Hay pacientes que se sienten muy bien, hay pacientes que los laboratorios se ven bien, pero cuando miramos todavía hay mucha inflamación y tenemos que modificar el tratamiento, ¿ok? Así es que esa parte es bien importante. Estoy mirando para allá porque no tengo aquí no salen acá. En términos de los medicamentos que utilizamos, ¿verdad? Ya oyeron esta mañana charlas sobre tratamiento y usamos más o menos los mismos medicamentos. Ahora bien, hay unas diferencias, ¿verdad? Porque muchos de estos medicamentos no están aprobados para pacientes menores de 18 años. Y eso, ¿verdad? Pues nos pone a nosotros en una situación un poquito más difícil. Hay unos que sí están aprobados, ahora hablamos de eso. Corticoesteroides, los famosos esteroides, y no tienen nada que ver con los esteroides anabólicos que usan los atletas para ponerse así, ¿ok? Y ustedes conocen bien la prednisona y el prelone, ¿verdad? Estos medicamentos que son buenos porque trabajan rápido, bajan inflamación, ¿verdad? Pero claro, no los podemos utilizar por muchísimo tiempo, ¿verdad? Por los efectos secundarios. Ahí tienen unos ejemplos. Efectos secundarios, pues tenemos unos efectos a corto plazo que son, ¿verdad? Cuando usamos esas dosis más altas, pues va a haber unos cambios bastante rápidos. Aumento en apetito, cara en forma de luna, esa carita se pone bien redondita. Algunos pacientes, ¿verdad? Sobre todo ya en la adolescencia, pues les sale mucho acné, pueden tener hirsutismo, vellitos, ¿verdad? Pueden irritar el estómago, ¿verdad? Esas son de las cosas que ocurren a corto plazo. Ahora, todos estos efectos, cuando vamos bajando el medicamento y lo eliminamos, eso desaparece, ¿ok? Lo que nos preocupa es a largo plazo, por eso es que no los utilizamos de mantenimiento. La idea de utilizar los esteroides es bajar inflamación, o si tengo una recaída, pues utilizarlo en ese momento para que el paciente, ¿verdad?, se sienta mejor, pero después salir de ellos. ¿Por qué? Porque a largo plazo me pueden afectar los huesos, pueden afectar el crecimiento y definitivamente pueden llevar a diabetes, ¿verdad? Si es que no son de mantenimiento. Hay algunos pacientes que no nos responden a más nada y pues a veces los tenemos que usar a largo plazo, ¿verdad? No es lo que queremos hacer. Y en el 99% de los pacientes, ¿verdad?, logramos tener un mantenimiento que no incluya los esteroides. Aminosalicilatos, la sulfasalacina y la mesalamina, estos no son inmunosupresores, quiero subrayar, ¿verdad? Así que se pueden utilizar con un poquito más de tranquilidad en ese sentido. Ahora, estos medicamentos son unos antiinflamatorios locales. Por lo tanto, trabajan, ¿verdad?, en el mismo intestino y son bien buenos para controlar la inflamación de esa mucosa, esa pared superficial, ¿ok? Por lo tanto, tienen un rol mayor en colitis ulcerosa, no tanto en Crohn, ¿verdad? Porque en la enfermedad de Crohn la inflamación atraviesa las capas, ¿verdad? O sea que si yo tengo inflamación y, ¿verdad?, con este medicamento no la voy a estar cubriendo en enfermedad de Crohn. Hay algunos pacientes de enfermedad de Crohn que se comportan como colitis ulcerosa y por eso es que a veces en algunos pacientes en enfermedad de Crohn sí los utilizamos, ¿ok? O sea que si hay alguien con enfermedad de Crohn que está tomando nuestros medicamentos, pues mira, sí tienen su rol también, ¿verdad? Ahora bien, es más común que logremos, ¿verdad?, un buen mantenimiento en colitis ulcerosa con estas medicinas. No hay estudios en niños, en realidad estos medicamentos no tienen la indicación pediátrica, pero los utilizamos porque son extremadamente seguros. Antibióticos, pues en unos momentos dados hay que utilizarlos. En ocasiones se utilizan a veces de mantenimiento por un corto tiempo. Mayormente el metronidazol, el flagyl y el ciprofloxacin, ¿verdad? Son antibióticos que utilizamos con mucha frecuencia. Perdón, salté aquí. Ok, inmunomoduladores. En el pasado, antes de la época de los agentes biológicos, estos eran los medicamentos de mantenimiento, pero pues no son tan efectivos y pues tienen un potencial de efectos secundarios que nos preocupa también, ¿verdad? La realidad es que la mayoría de los pacientes
no vemos estos efectos secundarios, así que se pueden utilizar, a veces los usamos como complementarios, ¿verdad? Tenemos una limitación, ¿verdad? Los planes médicos, ¿verdad? Son los que nos cubren los medicamentos y a veces no quieren permitirnos utilizar un agente biológico hasta que hayamos utilizado esto, ¿verdad? Así que tenemos que trabajar con todas estas cosas. Como dije, potencial de efectos secundarios, pancreatitis se asocia más a la azatioprina o a la 6-mercaptopurina, hepatitis se asocia más al metrotexato, ¿verdad? Pero de todas maneras no son comunes que ocurran, ¿ok? Pero hay que estar pendientes. Agentes biológicos, ¿verdad? Y los agentes biológicos han revolucionado cómo cuidamos a los pacientes, ¿verdad? Son sumamente efectivos, sumamente seguros. Los primeros agentes biológicos que utilizamos son aquellos que son anticuerpos en contra del factor necrosis tumoral alfa. Ya llevamos más de 20 años. El primero fue el Remicade, ¿verdad? Que lo tienen ahí. El nombre genérico es Infliximab, ¿verdad? Y hoy en día ya tenemos biosimilares, ¿verdad? Lo que en la calle diríamos genéricos, ¿verdad? Son lo mismo, pero unas pequeñas variaciones. Ahora, cuando empezamos a utilizarlos hace unos años, ya vamos como 4 o 5 años, pues obviamente nos preocupaba que fueran tan efectivos como el original, pero ya hoy en día sabemos que sí, que son tan efectivos como el original y los utilizamos muchísimo también. Son más económicos, ¿verdad? De nuevo, los planes médicos, ¿verdad? Nos exigen que los utilicemos. De todas maneras, ya hoy en día tenemos biosimilares al Remicade, Inflectra, Renflexis, está el Infliximab Unbranded, que es de la misma compañía que el original, y está el Afzola, así que tenemos varias opciones. Adalimumab es el Humira, que acaban de, en el último año salieron los biosimilares, o sea, se aprobaron los biosimilares y ya estamos utilizándolos y funcionan bien también, Amjevita, Adlima, Abrilada, así que todos estos son alternativas. Estos medicamentos lo que hacen, ¿verdad? Y aquí no voy a darles una clase de biología ni nada por el estilo. Esta imagen solamente es ilustrar, ¿verdad?, lo complejo que es la respuesta inmunológica. Y fíjense, esas células son los glóbulos blancos que son las que mantienen ese proceso inflamatorio. Y esos glóbulos blancos se comunican por señales químicas. Pues esas señales químicas son las que neutralizamos con estos medicamentos, ¿verdad? Bloqueamos esas señales y de esa manera pues el proceso inflamatorio, ¿verdad? O sea, el proceso inmune se detiene y baja la inflamación. Y así es que trabajan estos medicamentos, ¿verdad? Y tenemos diferentes biológicos que bloquean diferentes partes de esta cascada. Hablando de este factor antitumoral alfa, ¿verdad? Los anticuerpos en contra de ellos, Remicade, Humira, etcétera. La respuesta tiende a ser muy buena. La mayoría de los pacientes responden bien. No todo el mundo responde. Ninguna de estas medicinas es perfecta. No hay ninguna de ellas, el 100% de los pacientes van a estar bien con ellas. Va a haber pacientes que van a responder bien, otros no tan bien, otros no responden nada y tenemos que cambiar. Son muy efectivos para mantener remisión y son muy seguros a largo plazo. Entyvio, vedolizumab, es otro agente biológico, es un anticuerpo monoclonal que como que interfiere un receptor en los linfocitos, en esos glóbulos blancos, y entonces así no llegan esos linfocitos al intestino y se detiene la cascada inflamatoria. Es específico al intestino, así que de todos estos agentes biológicos, probablemente el más seguro es este. ¿Por qué no lo usamos más? Primero, porque no tenemos la indicación para pacientes menores de 18 años, y en realidad, pues, en nuestra experiencia, pues, por lo menos mi opinión es que no es tan bueno, ¿verdad? No tantos pacientes responden bien. Yo tengo algunos pacientes en él, sí, y están muy bien, pero si comparamos con los otros, pues como que hemos visto mejor respuesta. El Stelara, ustekinumab, es otro anticuerpo monoclonal, bloquea otro de esos mediadores químicos. Está indicado en Crohn's y colitis ulcerosa en ambas, pacientes mayores de 18 años. Sí está indicado en niños mayores de 6 años para psoriasis y artritis psoriática. Y eso nos ayuda a nosotros para utilizarlo en mis pacientes de Crohn's y colitis que todavía no tienen 18, ¿verdad? Por lo menos yo le puedo decir al plan, pero mira, está indicado para otra condición y es seguro en niños de 10 y de 12 años, ¿verdad? Y entonces ya fallamos tratamiento con otros de los que sí están indicados, entonces nos permiten utilizarlo, ¿ok? Así que eso es importante. Muy bueno el Stelara. Este es el Skyrizi o risankizumab, este es nuevo, ¿verdad? Este salió recientemente, las indicaciones para tratar enfermedad de Crohn se la dieron en el pasado año. Está indicado para Crohn solamente, no está indicado, no tiene la indicación de colitis ulcerosa.
y no tiene ninguna indicación pediátrica, así que todavía yo lo he utilizado con un paciente y el paciente ya tiene 21, o sea que, ¿verdad? Todavía no hemos tenido que utilizarlo en menores de 18. Otros agentes, estos no son biológicos, ¿verdad? El Xeljanz, tofacitinib, es un inmunomodulador inhibidor de JAK. El JAK es una cascada en los linfocitos, ¿verdad? En una cascada de cómo trabajan. Y al inhibir esa parte, pues se aguanta esa respuesta inmune también. Es muy bueno y tiene indicación para niños desde los 2 años para artritis juvenil, ¿verdad? Que entonces nos permite también justificarlo de esa manera, pero sí, ya lo estamos utilizando. La indicación es colitis ulcerosa, no tiene indicación para enfermedad de Crohn. Y el Rinvoq, que es bastante reciente, es parecido, es otro inhibidor de JAK, y este sí tiene la indicación para colitis y para Crohn's. Tengo que decir que en los pocos pacientes que lo he utilizado he tenido buena respuesta en casi todos. O sea que estos medicamentos nuevos están pintando muy bien, o sea que cada vez tenemos más alternativas. Y hay otros que vienen por aquí, bueno, ya salieron, ¿verdad? El Zeposia, el mirikizumab, hay otro medicamento que acabo de conocer en uno de los exhibidores. O sea que cada vez tenemos más herramientas, ¿verdad? Con mayor seguridad, con mejor perfil de efectividad. ¿Okay? Potencial de efectos secundarios, esto es todo lo que le preocupa a todo el mundo, ¿verdad? Número 1, susceptibilidad a infecciones. Pues todos estos medicamentos son inmunosupresores. ¿Vemos muchas infecciones en nuestros pacientes en estos medicamentos? La realidad es que no. Llevamos más de 20 años utilizando el Remicade, ¿verdad? El Infliximab y ahora todos los biosimilares. El Humira llevamos más de 15 años y todos los demás. Yo no les puedo decir que yo haya tenido un solo paciente que haya llegado a una sala de emergencia con una bacteria en la sangre, con sepsis. No he tenido un paciente con una pulmonía mala. No he tenido ningún paciente con una infección de orina terrible. Nada de esas cosas. Les dan las mismas infecciones que le dan a todo el mundo. Les dan los catarros, les dan las mongas, les dan COVID como nos dio a todos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? En el mundo real lo que vemos es eso. O sea, que no es común que les den infecciones serias. Que hay un riesgo, sí, definitivamente, hay que cuidarse, ¿verdad? Pero la realidad es que son bien seguros en ese aspecto. Reacciones alérgicas, ¿verdad? Claro que sí, sobre todo en los agentes biológicos. Los agentes biológicos son anticuerpos monoclonales, son unas proteínas. Las proteínas son moléculas bien grandes. Por lo tanto, hay mayor probabilidad que nuestro sistema inmune las reaccione como algo extraño y reaccione alérgicamente a eso. Así que ese riesgo es real. ¿He tenido algún paciente con una reacción alérgica súper peligrosa? No. Ocurren, ¿verdad? Sobre todo en los que damos por vena. El Infliximab se da por vena, el Entyvio se da por vena. Pues con esos medicamentos, pues sí, hemos tenido reacciones alérgicas, se detiene la infusión y se acabó el problema, se les da Benadryl, se les da Solumedrol y está de lo más bien. Y obviamente pues tenemos que cambiar el medicamento. Pero reacciones alérgicas peligrosas, gracias a Dios, es bien poco probable. Cáncer, hay riesgo de cáncer con estos medicamentos. Cualquier medicamento que trabaje con el sistema inmunológico, pues hay un riesgo de linfoma, pero ese riesgo es extremadamente bajito. ¿Okay? Esta gráfica es para ilustrar, pues, esas poquitas personas de miles y miles van a desarrollar cáncer. ¿Qué probabilidad hay, verdad? Todo medicamento que utilicen, piensen en el riesgo de utilizar el medicamento y el riesgo de no utilizar el medicamento. ¿Qué pasa si yo no controlo la inflamación? El riesgo de cáncer es mucho más alto. Si yo no controlo la inflamación en ese intestino, el riesgo de cáncer es alto. Cualquier proceso inflamatorio crónico en nuestro cuerpo que no está bien controlado, el riesgo de cáncer es más alto. ¿Ok? O sea que por todos lados que uno lo mire, vale la pena utilizar el tratamiento para que el paciente esté bien, para que la calidad de vida sea normal como queremos que sea y para disminuir ese riesgo a largo plazo. Porque esto no quiere dar para adelante. Se quedó pegado ahí ahora. Ok, y ya estoy terminando. Otros tratamientos. Hormona de crecimiento, ¿verdad? Estos pacientes pediátricos que se nos ha estancado el crecimiento, ¿vale la pena darles hormonas? A eso lo decide el endocrinólogo. Pero si no controlo el proceso inflamatorio, no va a crecer.
Tengo que controlar la inflamación, ¿verdad? Y la doctora Jiménez les habló, ¿verdad? Esa parte del crecimiento puede ser el primer síntoma. Hay pacientes que dejan de crecer y no tienen ningún síntoma gastrointestinal. Y por eso puede ocurrir por varios años. Y a los 3 o 4 años, entonces, empiezan los síntomas gastrointestinales. Claro, si tienes un endocrinólogo bien bueno y de temprano dice, espérate, vamos a chequearte, asegurarte que no está pasando más nada, ¿verdad? Pero si no, entonces no nos los mandan al gastroenterólogo hasta que empiezan con el dolor y las diarreas, etcétera. Y pueden haber pasado 3 o 4 años y lo pueden hartar de hormona de crecimiento, pero si no le controlas la inflamación, no va a crecer. Así es que la hormona de crecimiento pues puede, en ese paciente que tiene una pequeña deficiencia, junto a controlar el proceso inflamatorio. Los probióticos, todos los probióticos están de moda, ¿verdad? Los probióticos tienen un rol definitivamente. Dígame usted, joven, ¿tiene una pregunta? No, te estás estirando. Ok. Los probióticos definitivamente tienen un rol, pero ninguno de los probióticos que está disponible en este momento se ha demostrado que va a controlar la enfermedad. ¿Ok? Tengo ahí entre paréntesis el BSL-3, porque el BSL-3 es el único probiótico que se ha demostrado en una circunstancia bien específica que nos puede ayudar. Y es en aquellos pacientes de colitis ulcerosa que le sacaron el colon y tienen un pouch, tienen un reservorio. Y en ese, para evitar infección de ese reservorio, se ha demostrado científicamente que ese probiótico sí tiene. Es la única indicación en donde sí está demostrado que los probióticos ayudan. Siempre nos preguntan, pero ¿le debo dar probióticos? No van a controlar la inflamación por sí solos, ¿ok? Que nos pueden ayudar en momentos dados, definitivamente. Mira, el paciente tiene una diarrea activa, pues claro, esa flora está alterada, pues vale la pena tomar el probiótico, seguro que sí. Enzimas digestivas, enzimas de papaya. Todo el mundo, yo le di esas enzimas de papaya, eso está buenísimo. Eso no hace nada. ¿Okay? No pierdan el tiempo. ¿Por qué unas enzimas de una fruta me van a ayudar a mí a digerir la comida? Eso yo no lo entiendo. Pero nada, la realidad es que no ayudan, ¿ok? Gastrinex son otro tipo de enzimas, ¿verdad? Todas estas cosas no tienen un rol. Y entonces medicamentos para fortalecer el sistema inmune. Eso no existe. Venden muchos por ahí que alegan que hacen eso, pero no. Eso en realidad no tenemos medicamentos para fortalecer el sistema inmune. A veces pacientes que tienen unas inmunodeficiencias les damos inmunoglobulinas, les damos unos tratamientos y ahí sí estamos fortaleciendo el sistema inmune. Pero medicamentos que uno pueda comprar en la calle para fortalecer, aunque hay muchos por ahí que alegan que así lo hacen, eso no sucede. Muy bien, y hasta aquí llegó mi parte y lo voy a dejar con la doctora Martínez, que les va a hablar de la parte bien importante de emocional y etcétera. Saludos, muy buenas tardes. Esto es bien sensitivo. Así que vamos a hablar un poco ahora sobre los aspectos de salud mental y realmente más que salud mental quiero hablar sobre el bienestar y la importancia del bienestar emocional cuando estamos trabajando con condiciones como las enfermedades inflamatorias del intestino. Así que me gusta comenzar hablando acerca de lo que es la definición del estrés, porque todos hablamos del estrés, que mucho estrés tengo, cuántas cosas tengo, pero siempre me gusta que empecemos con la definición psicológica de qué es el estrés para que entendamos por qué esto se relaciona tanto con las enfermedades inflamatorias. Así que cuando estamos hablando de estrés, estamos hablando de los recursos que yo tengo para manejar las diferentes situaciones que la vida me está poniendo al frente. Y cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando sí de dinero, tiempo, aspectos físicos de recursos que necesitamos, pero también estamos hablando de recursos psicológicos. ¿Qué recursos psicológicos yo tengo para poder manejar todo lo que la vida me está poniendo al frente? Cuando uno está lidiando con una condición crónica de salud, pues ya de por sí eso es un evento extremadamente estresante porque hay citas, hay emergencias, está la incertidumbre de qué va a ocurrir con esta condición, sobre todo si usted es un padre que está trabajando con una condición en su hijo o su hija. Así que tenemos que estar claros que cuando estamos trabajando con enfermedades inflamatorias del intestino,
pues ya de por sí eso es un estresor, es algo que nos va a causar estrés. Y cuando hablamos acerca de qué estrés tengo, pues es esa reacción que tenemos, que es una reacción emocional, pero también es una reacción que incluye pensamientos, que incluye conductas que hacemos para tratar de sentirnos que tenemos control de todas estas situaciones que nos están ocurriendo. Y muchas veces cuando hablamos del estrés de manera negativa, que no siempre es negativo, pero es porque ya nos sentimos cansados, porque nuestro cuerpo ya no tiene los recursos para seguir manejando lo que al día a día nos están poniendo de frente. Y aquí tenemos lo que se llama la curva de estrés, que como ustedes pueden ver, estas áreas que son verdes y amarillas, pues es lo que llamamos el estrés positivo, que es cuando tenemos varias cosas que tenemos que atender y eso nos hace prestarle más atención, nos hace estar más enfocados y nos hace poder hacerlas de una mejor manera. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos entonces a esa área anaranjada o rojo es lo que entonces llamamos estrés negativo. Y son las áreas donde ya nos sentimos cansados, donde nos puede dar ansiedad, coraje, tristeza y pudiésemos llegar a lo que es el quemazón, que es que ya no podemos lidiar con una situación más porque estamos cansados, no tenemos los recursos para poder manejarlo. Y cuando estamos en esas áreas anaranjadas o rojas, nuestro cuerpo tiene un sistema de alarma que nos deja saber algo está ocurriendo que tenemos que prestar atención porque pudiese ser una amenaza. Y entonces este sistema de alarma que se llama el sistema simpatético nervioso, es el que tiene esa respuesta para poder lidiar con esto que está ocurriendo. Y usualmente nos activa lo que se llama una respuesta de pelear o escapar. Así que simplemente tratamos de obviar la situación, tratamos de escapar de ella o pues entonces decidimos pues vamos a afrontarla. Y los estresores crónicos hacen que este sistema pierda su regulación y que no pueda funcionar efectivamente. Así que cuando estamos hablando de una condición crónica de salud que tiene todos estos estresores, pero también cuando estamos hablando de una condición que es inflamatoria, que entonces va a hacer que mi cuerpo registre que siempre está en alerta, que siempre hay algo malo que debe estar ocurriendo, pues ya vemos como estos dos en conjunto, entonces al paciente pediátrico que sufre de la condición lo puede llevar a estar en más estrés y a la familia también por estar lidiando con esta situación. ¿Cómo vemos el estrés en los niños? Y mucha gente dirá como que, pero los niños les da, ¿verdad? ¿Cómo los niños van a tener estas reacciones de estrés? Definitivamente, nuestros niños sienten el estrés, nuestros niños sienten ansiedad, sienten tristeza, sienten toda la gama de emociones que tenemos los seres humanos y pudiesen llegar a estadios donde esas emociones sean demasiado para ellas y necesiten algún tipo de ayuda en el área emocional. Así que señales que vemos comúnmente es la ansiedad, pero muchas veces pues sobre todo nuestros niños más pequeños se van a poner irritables de mal humor, así que puede ser que tengan perretas, que tengan tantrums, que sean oposicionales, desafiantes, pero que realmente sea su manera de expresar que tienen mucho estrés, que se sienten sobrecogidos con todo lo que les está ocurriendo. También los pudiésemos ver tristes, aislados, que no tengan problemas del sueño, que no quieran comer o que tengan cambios en el apetito, o que tengan síntomas físicos. Y uno de los síntomas físicos que más vemos, sobre todo en niños pequeños, es síntomas gastrointestinales, que les duele la barriga o que les duele la cabeza, porque ellos no necesariamente tienen el vocabulario para decir me siento nervioso, me siento triste, no sé lo que me está pasando, siento que mi cuerpo está diferente, me da miedo saber que tengo que ir a todos estos doctores y que me tengo que hacer todos estos estudios, y entonces lo demuestran a través de lo que sí conocen, que es porque si yo digo que me duele la barriga, pues todo el mundo va a parar lo que está haciendo, no me van a llevar a la escuela, me van a estar evaluando, así que pues eso pudiese ser una manifestación del estrés en nuestros niños. Y realmente lo que vamos a estar buscando es cómo uno percibe el estrés, porque todos los seres humanos somos bien individuales. Hay personas
que funcionan muy bien cuando tienen muchas cosas que tienen que estar pendientes. Y hay otras personas que con tener una cosa de estar pendiente, pues se ahogan, ¿verdad?, en un vaso de agua, como decimos. Así que a cada uno de ustedes aquí tiene que ir pensando qué es lo que activa mi sistema de estrés, dónde es que yo llego a esa área anaranjada o roja donde ya me siento que tengo demasiado, que estoy a punto de quemarme de todas estas situaciones que tengo, y cuándo es que uno siente que no puedes seguir adaptándote a lo que te está pidiendo el medio ambiente, que incluye pues el tener esta condición crónica, tener que lidiar con todas las decisiones. Así que si nosotros estamos llegando a un punto donde sentimos no puedo más, realmente no puedo tener algo más en mi plato para tener que adaptarme, pues son los momentos donde entonces tenemos que atender el cómo vamos a disminuir el estrés para entonces poder adaptarnos mejor. Y pues por supuesto, viviendo en Puerto Rico, pues los últimos 6 años en Puerto Rico han estado llenos de estresores, eventos inesperados, que todos los que hemos vivido aquí, pues nos hemos tenido que adaptar a ello. Así que es lógico que en Puerto Rico todos estemos en esos niveles anaranjados y rojos de estrés, porque se nos olvida que en el 2016 tuvimos una epidemia de Zika, pero eso fue bastante estresante, sobre todo para las mujeres en edad reproductiva. Después los huracanes Irma y María, los terremotos, la pandemia, después tuvimos a Fiona en el 2022, los apagones múltiples, todo esto en medio de la recesión económica, el verano del 19 con la inestabilidad política. Así que ya de por sí en Puerto Rico vivimos en un ambiente estresante de muchos cambios, mucha incertidumbre, y además de eso, entonces en el caso de ustedes, pues le estamos añadiendo el tener un hijo o una hija con una enfermedad crónica de salud que tiene todas las implicaciones que hemos estado escuchando de los doctores ahora mismo. Así que si ya sabemos que, como quien dice en Puerto Rico, pues es inevitable que vivimos con mucho estrés por todas estas situaciones que estamos viviendo, más le estamos añadiendo el tener una enfermedad crónica, pues ¿qué yo puedo hacer? Porque no podemos controlar los huracanes, no podemos controlar un terremoto, no podemos controlar muchos de estos eventos inesperados que han ocurrido en nuestra isla, pero sí podemos controlar cómo nosotros manejamos esos estresores y cómo nosotros buscamos adaptarnos a este medio ambiente que siempre está cambiando. Así que tenemos que pensar en términos de nuestros estilos de vida, qué podemos hacer diferente para tener un estilo de vida que vaya más con el bienestar. Tenemos que evaluar el lenguaje que usamos hacia nosotros mismos y el lenguaje que nuestro niño o niña esté utilizando. Tenemos que ver si estamos utilizando algún tipo de trampa mental que nos está haciendo pensar más negativamente, evaluar las características de personalidad que pudiésemos modificar de alguna manera para ser un poquito más resistentes al estrés y ver cómo nos adaptamos a los diferentes sistemas de nuestra vida. Así que aquí lo que tenemos es esa respuesta aguda de estrés que hablamos, que es esta respuesta de pelear o escapar, que es una respuesta necesaria que necesitamos para adaptarnos a nuestro medio ambiente, asegurar de que respondemos a las amenazas, pero cuando tenemos una amenaza continua o crónica, entonces este sistema no funciona bien y empezamos a ver otras complicaciones de salud, como por ejemplo pudiésemos ver que entonces nos sube la presión, pudiésemos ver que hay más azúcar en la sangre, lo que puede llevar a diabetes, y empezamos a ver otras consecuencias sobre nuestra salud. Así que cuando uno tiene una condición crónica de salud, pues es aún más importante el manejo de estrés, el mantener este estrés lo más controlado posible, porque a nivel crónico tener este sistema, esta alarma ahí continuamente prendida, no solamente es extremadamente desagradable, sino que también entonces nos lleva a que nuestra condición de salud se complique aún más.
Hemos visto que este aumento en esta hormona del cortisol, que es la hormona de estrés, puede llevar a activar estas respuestas inflamatorias. Así que si ustedes están trabajando aquí con los doctores en mantener esa respuesta inflamatoria lo más controlada posible, pues si además de eso le añadimos estar en estrés, pues vamos a activar esa cascada inflamatoria. Así que tenemos que buscar la manera de mantener pues, ese cortisol lo más bajo posible en términos de esa respuesta de estrés. También hemos visto que el microbioma o las bacterias que tenemos en nuestro intestino están relacionadas ahora mismo con el riesgo que una persona tenga de desarrollar trastorno depresivo en su vida. Y que estos estudios que nos han visto que el sistema gastrointestinal y el cerebro están bien conectados. Así que cualquier cambio que haya en la enfermedad inflamatoria del intestino puede afectar el cerebro y cualquier cambio en el cerebro puede afectar el intestino. Así que esa comunicación pues la tenemos que mantener lo más saludable posible para que la condición también pueda estar lo más controlada. Y hemos visto que hay unos cambios que ocurren en nuestro material genético debido a estar expuesto al estrés que nos predispone a enfermedades crónicas de salud. Así que todas estas razones nos apuntan a que igual de importante que es la dieta, el tratamiento médico con los gastroenterólogos, pues es igual de importante el manejo de estrés en esta condición. Y aquí vemos, pues, ¿verdad?, como un dibujo bastante simple de cómo hemos visto que tantas condiciones están asociadas a alto estrés. Así que muchas de las condiciones crónicas de salud, incluyendo las enfermedades inflamatorias del intestino, pues hemos visto que si esta persona llega a estos estados crónicos de estrés, donde entonces el cuerpo no puede recuperarse, pues entonces estamos más predispuestos a que nuestro cuerpo tampoco pueda responder a esta condición física o a esta condición que tiene que manejar el cuerpo. ¿Y qué tenemos, verdad, en términos específicos con las enfermedades inflamatorias del intestino? Pues tenemos que la mayoría de los estudios muestran que la calidad de vida en personas jóvenes que tienen enfermedad inflamatoria del intestino es menor, que hay un aumento en la ansiedad, la depresión, que mientras más ansiedad y depresión haya, más síntomas hay de la enfermedad inflamatoria del intestino, incluyendo más síntomas como tal, pero también más hospitalizaciones, más necesidad de servicios médicos y menor seguimiento a las recomendaciones médicas, que muchos niños y adolescentes con las enfermedades inflamatorias del intestino participan en menos deporte y pueden sufrir, ¿verdad?, de sobrepeso, que también pues, nos complica todo esto. También vemos una relación con los trastornos alimentarios, que estamos aquí hablando de trastornos como la anorexia, la bulimia. También hemos visto que en las enfermedades inflamatorias del intestino hay una relación de que hay mayor prevalencia de tener algún trastorno de la alimentación. Así que también otra área que tenemos que mantener bien pendiente cuando estamos hablando en la población pediátrica. Y entonces a esto es lo que queremos llegar. Yo creo que ya hemos hecho claro que parte del plan de tratamiento en las enfermedades inflamatorias del intestino tiene que ser un plan para manejar el estrés. Así que, ¿qué hacemos? Pues igual que tenemos un sistema simpatético de alerta o alarma, tenemos también en nuestro sistema nervioso un sistema parasimpatético que ayuda a calmar el cuerpo, a mandar la señal de todo está bien y ¿verdad?, puedes estar calmado. Así que queremos en nuestros niños y niñas cómo buscamos actividades que activen este sistema parasimpatético y queremos entonces, por ejemplo, cosas tan simples como ejercicios de respiración profunda, actividades de relajación, actividades que ayuden a que ese niño o niña esté en atención plena, lo que se llama mindfulness en inglés, que esté conectado con el aquí y el ahora, puede ayudar. Cosas que pueden ser bien relajantes para un niño y una niña, puede ser colorear, puede ser el juego, hay muchas actividades que pueden ayudar
en este proceso de la relajación, de conectarse con el aquí y en el ahora, que activen este sistema parasimpatético. Así que, ¿cuál es el plan de acción que tenemos que implementar para promover el bienestar en estas condiciones? Pues el primer punto es entender que esto es tan importante como el medicamento, como la dieta y como las citas médicas. Así que tenemos que sacar un tiempo para pensar cuál es el plan de manejo de estrés que yo voy a implementar en mi familia. Y esto nos sirve a los adultos también, porque, ¿verdad?, los adultos vivimos con muchísimos estresores, como vimos, ¿verdad?, de vivir en Puerto Rico. El segundo punto sobre esto va específico para la población pediátrica, y es que las rutinas ayudan a nuestros niños y niñas a saber qué esperar, a que hay cierta, pueden predecir ciertas cosas dentro de la incertidumbre de tener una enfermedad crónica. Así que el mantener esas rutinas, que siempre nuestros niños y niñas tengan más o menos la misma hora de dormir, la misma hora de levantarse, las mismas horas de la comida, las horas en que van a usar los equipos electrónicos, que sabemos que eso es una situación particular que tenemos con nuestra población, ¿verdad?, actual. Todo eso, mientras más establecida esté esa rutina, más los vamos a ayudar a poder manejar el estrés. Tenemos que hablar sobre los planes de qué vamos a hacer cuando tenemos un episodio, una exacerbación de la condición, porque entonces el estrés va a subir, porque significa ir más citas médicas, más tratamientos, algún cambio. Así que tener también un plan de qué vamos a hacer en estos momentos de crisis. Y bien importante, como hablamos en términos de los electrónicos, vamos a evaluar la exposición a los medios de comunicación. Ahora mismo está saliendo mucha información sobre cómo, sobre todo, lo que se llama las redes sociales como Instagram, TikTok, tiene un rol en el aumento en ansiedad y depresión que estamos viendo en la población pediátrica. Así que tenemos que estar bien pendientes de a qué se están exponiendo nuestros niños y niñas, que sea material que ellos entiendan y que no sea algo que les esté entonces aumentando el estrés. Sobre todo que estén escuchando cosas acerca de su enfermedad a través de TikTok, sobre todo, por lo menos en salud mental, es como bien popular en TikTok, así que yo tengo que estar continuamente preguntándole a mis pacientes, ¿de dónde tú escuchaste eso? Eso fue un video de TikTok, y ver qué es lo que están escuchando, porque a veces es información que no es correcta o es información que les causa más ansiedad de la que deberían tener. Y bien importante, el apoyo social es la clave para prevenir condiciones de salud mental. Así que fomentar esos lazos sociales, fomentar que nuestra familia esté unida ahí por nuestro paciente, fomentar que también tengan amistades, que tengan pares con quien puedan hacer las actividades que deben hacer en la etapa de desarrollo que deben estar. Y pongo, ¿verdad?, los animales que se han convertido en grandes compañeros de poder darnos ese sentido, ¿verdad?, de tener apoyo y de estar con alguien, que en poblaciones pediátricas pueden ser de mucha ayuda, sobre todo si por alguna razón tenemos una condición que hace que el niño esté mucho hospitalizado, que quizás no pueda desarrollar amistades o tener otros pares, pues una mascota pudiese ser ese acompañamiento. Así que quiero dejarlos con unos recursos que son bien importantes. Nosotros tenemos, al igual que existe el 911 para cualquier emergencia médica, hay una línea de crisis para cualquier emergencia de salud mental, que es el 988. Es una línea de crisis, pero también es una línea para ayudar a manejar situaciones de salud mental. Así que si, por ejemplo, usted no sabe a qué servicio ir o dónde pudiesen ir a buscar servicio, el 988 también es un número para llamar y pedir información. El 988 en Puerto Rico se conecta directamente con la línea Paz de AMSCA, que quizás la han escuchado también. Pero esto es una iniciativa nacional, o sea, en Estados Unidos también uno marca el 988 y te llega
directamente a una línea de crisis de salud mental. Y entonces pues están nuestras clínicas que pues si necesitan concretamente algún sitio para ir, entienden que esto es algo que le aplica a sus niños, sus niñas, su familia, pues nuestras clínicas, nosotros atendemos pacientes de todas las edades de niños y adolescentes, y pues, ¿verdad? Trabajamos bien en conjunto con las otras clínicas y con los otros profesionales que están dentro de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Y también les dejo mi email, que yo siempre estoy súper pendiente a mi email, y entiendo que parte de mi rol dentro de la Universidad de Puerto Rico es pues servir al pueblo y a contestar preguntas que ustedes puedan tener, así que también se los dejo ahí, y con eso entonces estamos. Muchas gracias.